Bueno, de la historia política del Partido Renovador nos vamos a otra cosa que tiene que ver con el Consejo Deliberante. Tengo entendido que durante el desarrollo de la sesión ordinaria de ayer, ese cuerpo deliberativo aprobó un proyecto de resolución elaborado por la Comisión de Discapacidad. ¿No? La iniciativa dice que establece la conformación de una mesa de diálogo permanente de discapacidad integrada por representantes de distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de analizar y abordar diversas problemáticas que afectan a las personas con discapacidad en la ciudad de Salta. La que maneja este tema es la concejal Malvina Gareca y vamos a conversar con ella. Malvina, buen día. Jorge Calvo te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, muy bien. Contanos un poco de qué se trata esta mesa de diálogo permanente de discapacidad, cuál es la función que pretende cumplir y cuál es el desarrollo programático de su actividad en el tiempo. Bien, bueno, mira, nosotros desde la Comisión de Discapacidad nos interesa poder reunir, si se quiere, a diferentes sectores que tienen que ver con la discapacidad específicamente y que representen a tanto organismos nacionales como organismos provinciales y municipales, ¿no? Y por supuesto también organizaciones de la sociedad civil. Por eso se conforma esta mesa de diálogo que la llamamos permanente porque entendemos que hay muchas problemáticas para relevar en torno a las personas con discapacidad y que esto va a llevar un tiempo de trabajo, tiene que llevar un tiempo de trabajo, que no se acabe en un plenario, por ejemplo, que es otra forma que tenemos de trabajo acá en el Consejo Deliberante, sino justamente crear esta mesa de diálogo para ir buscando opciones, ¿no? Para elaborar propuestas legislativas, para impulsar campañas de concientización, para también fomentar instancias de formación que son necesarias también en todos los ámbitos y, bueno, desde ahí poder emitir ciertos informes, recomendaciones, dictámenes que vayan a los diferentes niveles del Estado y a partir de ahí se ejecuten, ¿no? Ciertas acciones. O sea, lo que buscamos es buscar justamente soluciones a todo lo que tiene que ver las problemáticas en discapacidad, que entendemos, bueno, requiere de este trabajo que tiene que ser articulado, que tiene que ser un trabajo interinstitucional, ¿no? ¿Cómo podemos dimensionar el problema de la discapacidad acá en Salta? Porque si el Consejo Deliberante tiene una comisión de discapacidad, ahora estamos formando la mesa de diálogo permanente de discapacidad, quiere decir que hay, digamos, una tarea que se tiene que ejecutar en beneficio de ese sector poblacional, ¿verdad? Totalmente. Tenemos muchas familias que tienen en sus familias a alguien con discapacidad y algo que se puede ver en este último tiempo es que también se va incrementando la cantidad de personas con discapacidad, que pueden ser discapacidades permanentes, ¿no? Que uno ya nace con una discapacidad, o bien discapacidades transitorias, u otras que se devienen, ¿no? Sí, que devienen de una situación en particular, como por ejemplo algo que muchas veces no se dimensiona, pero por ejemplo de los accidentes de tránsito, luego de la cantidad de accidentes de tránsito que existen y de las situaciones que se dan, tenés un porcentaje de gente que queda también con una discapacidad y bueno, también digo, son diferentes situaciones en donde hay que abordarlas y hay que ver cómo se puede trabajar, ¿no? Tanto para la asistencia, para poder ver cómo se acompaña en procesos, por ejemplo, que hemos tenido este último tiempo que tenía que ver con el relevamiento de pensiones y que quizás la información que circulaba no se llegaba a dar de la manera correcta a los familiares y no se sabía qué hacer, ¿no? Digo, hay muchas cuestiones a ver en donde sí, desde los organismos del Estado nos ponemos de acuerdo, nos juntamos, podemos trabajar de manera conjunta, le vamos a facilitar la vida a las personas con discapacidad y a las familias, que son las que andan muchas veces dando vueltas por todos lados, viendo cómo hacen un trámite, cómo tienen que conseguir algún tipo de asistencia, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones que muchas veces no se sabe qué hacer y bueno, creo que el objetivo justamente de quienes estamos en estas funciones públicas tiene que ser facilitarle eso, ¿no? Ahora, tengo entendido, Malvina, que en esta mesa de diálogo permanente, bueno, hay distintos actores, por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad,
la Superintendencia de Servicios de Salud, la Delegación Salta, ¿no?, de la Superintendencia, el Ministerio de Salud Pública de Salta, la Secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno, en fin, hay un montón de... Sí. ¿Por qué es tan amplia? Claro, ¿Por qué es tan amplia? es tan amplia porque la problemática que se vive en la discapacidad abarca en múltiples aspectos, ¿no? Por ejemplo, como te decía, desde el tema de pensiones, por ejemplo, hasta el tema de cómo se dan las prestaciones para las personas con discapacidad en las obras sociales. Esto tiene que ver con un poco esto de ver cómo se articula y se trabaja con lo que es la superintendencia, cómo se da el acceso a la salud pública en los casos de quienes no cuentan con una obra social. El tema de la educación es un gran tema el día de hoy. Nosotros tenemos un gran trabajo por hacer en cuanto a la educación y a la inclusión en la educación, porque todos los años tenemos, a principio de años, un montón de mamás que no saben dónde inscribir a sus hijos porque se les niega la posibilidad de acceder a un asiento por tener una discapacidad, ¿no? Entonces hay un gran trabajo por hacer en cuanto a educación. Esto está relacionado directamente con un tema de derechos, ¿no? De derechos de las ¿Hay personas discriminación hacia el discapacitado hoy acá en Salta? Sigue habiendo discriminación, sin lugar a dudas sigue habiendo discriminación, situaciones que llegan y no saben qué hacer las familias, entonces hay que trabajar sobre eso, ¿no? Muchas veces por desconocimiento de leyes, muchas veces porque, aún conociendo las leyes, no se tiene quizás esa empatía, o no se hace lo que hay que hacer, ¿no? Las leyes están ahí, son claras, y la educación tiene que ser para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. El tema laboral es otro gran tema, en el cual es, si se quiere, el gran paso que muchas veces no pueden dar las personas con discapacidad, que es poder acceder al ámbito laboral, ¿no? Cómo preparamos a las personas con discapacidad para eso, quienes lo necesiten, porque hay otras personas que no lo necesitan, simplemente necesitan esa oportunidad o generar esas herramientas que se pueden dar desde el Estado en trabajo con el ámbito privado, por supuesto, para poder generar esas instancias de trabajo, ¿no? La profesionalización, todas estas cuestiones son como temas amplios, por lo tanto requiere de diferentes instituciones y de diferentes actores que podamos trabajar en conjunto. Bueno, es muy interesante, el trabajo que tienen que hacer, relevar las problemáticas que afectan a las personas con discapacidad, como acaba de explicar Malvina Gareca. ¿Cuándo empiezan a trabajar ya en conjunto? Mira, nosotros ahora, quien fija la primer fecha, si se quiere, día y hora de convocatoria es la presidencia del Consejo Deliberante, que seguramente lo vamos a estar ya fijando la semana que viene, y la idea es empezar a trabajar lo más rápido posible, con lo cual nosotros creemos que la próxima semana ya vamos a estar funcionando para dar apertura a esta mesa de diálogo y a partir de ahí que podamos ir trabajando en base a las temáticas que queremos ir desarrollando, ¿no? Ir trabajándolo también por temáticas, ir citando a las organizaciones de la sociedad civil también en función de cada temática, ya sea salud, ya sea educación, ya sea trabajo, y que en función de eso podamos ir buscando qué respuestas damos, qué recomendaciones y qué cuestiones que se puedan ejecutar, que es lo que más me interesa, ¿no? Ver cómo sacamos de acá, no que sea una mesa para reunirnos y solamente analizar lo que pasa, sino para ver cómo realmente vamos a acciones concretas. Está clarísimo, muy bien. Concejal Gareca, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Malvina Gareca, presidenta de la Comisión de Discapacidad del Consejo Deliberante de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia,